Buenas noches. La siguiente charla que hacemos, la de hoy, puede tener diferentes títulos. El primero de ellos, quizá, es Mundo Mental, Mundo Conciencial, en terminología de Ortega y Gasset, ideas, creencias, o poder mental o poder conciencial, y así podemos seguir poniendo títulos. Vamos a dejarlo en mundo mental, mundo conciencial, y vamos a intentar establecer una metodología de trabajo y cómo se interrelacionan esos dos mundos, si es que tienen interrelación. Hace muchos años, cuando yo tenía 17 años, tropecé con un magnífico libro y con un magnífico escritor, filósofo para mí, aunque en este país no se le dio, casi que siempre se le ha regateado el título de filósofo por aquello de que era a su vez un gran literato, como era Ortega y Gasset. Ortega y Gasset me enseñó muchísimo, leí gran parte de su obra, y algunas de ellas, como La rebelión de las masas, me sigue España invertebrada, y una serie de escritos más como Ideas y creencias, del que voy a hablar ahora. Siempre vienen a mi mente porque es curiosa el grado de percepción de la realidad intelectual que tenía este autor, y también, sin duda, el grado de percepción espiritual o conciencial que yo le adivino. Y como ustedes saben que yo creo en la unidad, uno saca conclusiones unitarias, no siempre directamente de los autores que claramente tienen el marchamo de espiritual, frente a aquellos otros que tienen el marchamo de literato o de poeta, o incluso una pintura en cuanto a su capacidad de expresión espiritual. Como todo es unitario, todo rebota, y la verdad espiritual rebota y aparece para quien sabe analizarla o tiene conciencia para ello en todas partes. Y así, por eso voy a hablar de Ortega y Gasset, de ese libro, o voy a comenzar esta charla de este libro. De todas formas, quiero también advertirles que estas charlas convendría que si a alguno les tienen interés en ellas, si les produce algún tipo de curiosidad o les llama la atención de algo, sepan que esa ha sido mi intención. Y por lo tanto yo les recomendaría que si algún interés tiene para ustedes, la oigan más de una vez, porque contienen distintos planos de captación del concepto y del estado conciencial. Y también requieren no solamente mi trabajo, sino la aportación de ustedes. Una persona que visione este vídeo de una manera pasiva, le puede gustar o no, realmente perderá el tiempo. Ustedes tienen que incorporarse a la charla, incluso para machacármela si ustedes quieren. Si me la machacan, y a lo mejor incluso hasta llevan razón, habremos conseguido un resultado, y es el trabajo personal, que es en definitiva lo que yo pretendo. Ahora, decía Ortega y Gasset, idea es aquello que yo pienso, aquello que yo reflexiono, analizo, discuto. Creencia es aquello en lo que yo estoy. Por ejemplo, recuerdo que ponía un ejemplo que era cuando yo bajo las escaleras de mi casa, yo no pienso en las escaleras de mi casa, simplemente las bajo. Es decir, desciendo y pudiera pensar, si no pienso que hay un escalón detrás de otro, podría caerme. No me caigo. Cuento con los escalones. Forma parte cuando me tiro al agua desde una altura determinada, sé que hay una fuerza que me va a sacar hacia adelante, pero no reflexiono cuando me lanzo al agua. Sé, eso se produce, es algo en lo que estoy, algo con lo que cuento. Bien, esto podría empezar a darnos una pista de lo que es el mundo mental y lo que es el mundo conciencial. Porque el mundo mental es la comprensión del universo a través de la mente, mientras que el mundo conciencial es el desarrollo de nuestra divinidad, el desarrollo de nuestra capacidad de elevación interior a través de planos espirituales cada vez más complejos. De modo que a través de la mente podemos conquistar el mundo y el universo, y a través de la conciencia conquistamos la unidad, conquistamos nuestra auténtica realidad. Pero ambas son dos ideas o dos tareas apasionantes. A menudo, sobre todo en la nueva espiritualidad, es casi un paradigma, casi un tópico, atacar directamente la mente, es decir,
la mente parece algo horrendo de lo que hay que salir huyendo porque perturba el desarrollo espiritual. Entonces, es casi un objetivo es derribarla. Cuando te pones a meditar, tienes que la mente te ataca, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas que ustedes, si se manejan por los círculos espirituales, sabrán. Y por lo tanto, no voy a desarrollar más. Pero la mente tiene su función. Lo que pasa es que muchas veces, una cosa es la mente o la idea, y otra cosa es la mente desordenada. Tendríamos que reflexionar. Entonces, ¿la mente es desordenada de suyo? La mente parece ser como el software que hace que el hardware funcione. A veces tenemos una memoria RAM, tenemos una memoria de almacenamiento. Tenemos que entender que la mente funciona con lo que se le da de comer. Y eso tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Y también tiene que ver con lo que nosotros nos permitimos meter, con los programas que nosotros metemos. Es decir, cuando yo estoy viendo una película de violencia, estoy proyectando en mi mente ideas de violencia que van a quedar fijas y van a estar funcionando y van a dar un resultado determinado. Si yo trabajo la sexualidad a través de películas porno, estoy creando un bombardeo de imágenes que van a estar en mi mente y que van a suponer una serie de... Si yo hablo habitualmente mal de las personas, eso provoca una serie de reacciones mentales en mí y unos hábitos de mente y unos hábitos de pensamiento. Si yo tengo una costumbre de pensamiento negativo, cada vez que yo hablo tiendo a ver lo negativo de una cuestión, es también un hábito de mente desordenada. Entonces, la mente en sí es buena o mala. De pronto descubrimos que el principio unitario hace que nada sea bueno y nada malo. Evidentemente, la mente no es mala en sí. La mente está mal gestionada, entre otras cosas, por el propio sujeto. Hay una serie de ideas adquiridas, una serie de ideas impuestas, y luego hay una diarrea enorme de cosas que, sobre todo en el mundo audiovisual, como tenemos hoy en día, estamos constantemente con el ordenador en la mano, porque ya los móviles son auténticos ordenadores, estamos lanzando ideas y recibiendo ideas. Estamos recibiendo imágenes constantemente. Seleccionamos esa capacidad de enviar, esa capacidad de recibir. Esto es un hecho completamente estéril, es decir, no tiene repercusiones, evidentemente las tiene. La mente cada vez es más desordenada. ¿Por qué el iniciado, el místico se retira? Para aclarar, para serenar, entre las cosas, la mente. No solo para serenar el alma, también para serenar la mente, porque es un elemento fundamental. El mundo que tenemos hoy sería otro sin la mente. La mente ha producido un desarrollo ideológico, un desarrollo físico, un desarrollo científico, que no necesariamente es malo, sino todo lo contrario. También ha producido unas religiones en lo que tiene de rito, de mito, de lugares santos y de edificios santos. No así el concepto básico espiritual que dio lugar a la religión, que era el inicio que provocó un mensaje frente al cual se opuso una estructura compleja con todo eso. Y por último, la mente desarrolla expresa sus desarrollos, sus experiencias, y también a veces, naturalmente, las experiencias espirituales a través de la palabra. La palabra, que probablemente no sea el sistema de transmisión de experiencias en planos más elevados de conciencia, pero en este plano la palabra es elemento fundamental de transmisión de conocimientos y de experiencias. Ahora bien, la palabra, que es el modo, como digo, básicamente de transmisión, tiene un valor de comunicación, pero también tiene un valor digamos, de confusión, porque nadie, cuando yo digo A, piensa lo mismo que yo, ni tiene un grado de experiencia lo mismo que yo, y por tanto a veces la palabra hace que prácticamente sea yo estoy diciendo algo y ustedes están entendiendo otra cosa completamente diferente. Sin embargo, las religiones y también las ideologías han dado mucho valor a la palabra. ¿Por qué? Porque son mentales. Es su expresión, le han dado mucho valor a la palabra porque es una formación desarrollada para transmitir un concepto determinado, que importaba mucho transmitir.
Incluso en algunas corrientes espirituales la palabra aparece compuesta de letras y cada letra tiene un valor, es decir, lo que hablaríamos la numerología, y eso alude a un concepto, es decir, detrás de la palabra se esconde toda una serie de realidades espirituales. De manera que, como no podemos entrar ahí, sí, por lo menos quiero que ustedes vean, es todo el amplio espectro que la mente comporta. Ahora, es corriente, como decía, en las charlas de espiritualidad, darle una orden a la mente. Mente, cállate. No está mal. Universo mental. Ahora toca toca ir a lo consciencial. Cuando te pones a meditar, aparece el aluvión, pero tienes que ser consciente que ese aluvión, tú eres parte de ese aluvión y tú lo fomentas diariamente. De modo que tienes que saber conciencialmente que tienes que prescindir de determinadas fuentes y vicios de expresión de la realidad que tienes para que también tu mente te permita no hacerse protagonista en ese momento conciencial. Así que yo, no pareciéndome mal cuando se llega a meditar, decir mente cállate, añadiría también mente ordénate y sobre todo individuo disciplínate en lo que te permites ver, oír o leer, e incluso hacer e incluso sentir. Porque todo eso se va a expresar en ideas, inevitablemente. Y eso nos lleva a la responsabilidad del propio individuo sobre sus concepciones mentales. Eso nos lleva a qué amistades elijo, a qué ambientes elijo, a qué cosas hago, porque todo eso también va a tener mucho que ver y directa relación con lo que la mente va a producir y en qué modo lo va a producir. Dado que con la mente siempre hay que contar. Como dice un buen amigo mío, la mente al final estamos hablando de espiritualidad, pero estamos haciéndolo a través de conceptos abstractos, es decir, de palabras. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia evidentemente está en la intención y en la metodología. Por lo tanto, quitémosle a la mente su carácter, digamos, de enemigo a conjurar. Porque también sabemos que la idea transforma la realidad. La mente puede transformar la realidad. Hay un conocido teorema, que es el teorema de Thomas, que es de sociología política. En ese teorema dice Thomas: todo aquello que la gente o las personas, un amplio grupo social, entiende como verdadero, lo sea o no, es verdadero en sus consecuencias. He aquí, por lo tanto, que lo que la mente cree produce resultados, en positivo o en negativo. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que conjurar y anular ese poder mental? Lo que tenemos que hacer es controlarlo y reconducirlo. Es decir, tenemos que adiestrar la mente. Tenemos que saber utilizar esa herramienta en lo que sirve. Por ejemplo, los políticos en general y las grandes estructuras de pensamiento periodístico, los medios de comunicación, están volcando ideas básicas machaconamente que no tienen por qué ser reales para producir un efecto real. Por ejemplo, existe crisis económica, repetido 100.000 veces, es crisis económica. Independientemente cuál sea el grado de experiencia de la persona que lo oye, que a lo mejor no tiene tal conciencia de crisis porque su contexto no ha variado, él sigue comprando lo que compraba y sigue haciendo lo que quería, sin embargo tiene mentalidad de crisis. ¿Qué ha pasado ahí? Acaba interiorizando ideas impuestas machaconamente. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la mente, cállate, pero sobre todo adiéstrate, pero sobre todo tu individuo adopta tu responsabilidad en eso. Ahora bien, estamos también acostumbrados a oír que el mundo que nos rodea es una matrix, esto es una apariencia de realidad. Bueno, entonces eso es un universo mental. El Kybalión dice que hay un universo mental. ¿Cómo podemos saltar de ese universo mental a la realidad si decimos que esto es una matrix? Ahí es donde la mente no nos sirve. La mente nos es muy útil para analizar, desarrollar, mejorar o empeorar el contexto de la Matrix, el contexto sociopolítico,
el contexto natural, la naturaleza, dejamos de agredirla, pensando de una manera u otra producimos resultados en el plano físico, pero está claro ya que la mente que puede curar la malaria, desarrollar una vacuna contra la peste, y todo eso es positivo, lo que no puede hacer es saltar la Matrix. Lo que con la mente no se puede hacer es superar a la gran mente que ha ordenado la apariencia de realidad, tal como nos dice la Cábala y los grandes iniciadores. ¿Eso cómo se hace? Bien, pues eso se hace con la consciencia. Es decir, ¿y la consciencia qué es entonces? La consciencia, que es verdaderamente el auténtico salto cuántico, es el desarrollo de tu divinidad. La consciencia es la vuelta al origen. La consciencia es el ir dominando planos espirituales que existen, grados de vibración energética más altos, desarrollándolos a través de una metodología. Cuando hablamos de metodología hay muchas. Quiero decir, está la metodología budista, está la metodología de los Sikhs, está la metodología cristiana o de los gnósticos cristianos. Hay muchas metodologías. ¿Todas ellas en su esencia pueden servir? Probablemente sí. Lo que es más complicado probablemente son las metodologías que la persona metida en un ambiente cultural, es decir, mental determinado, cuando se cambia a una metodología oriental va a tener problemas con su propia mente, muchos más problemas. A lo mejor el gnosticismo cristiano ayuda más a una mente occidental que el budismo, a no ser que uno se vaya y se transporte allí y se regenere o se culturice en esa cultura. Porque la realidad, como ustedes saben ya, está repartida en todo el universo, como no puede ser de otra manera. Si Dios es único, Dios está en todas partes. Y si Dios está en todas partes, Dios anida en todos los corazones y Dios anida en el fondo de todas las religiones. Mejor dicho, en lo que dio lugar a las religiones, que son los desarrollos conscienciales de personas elevadas. Entonces, estamos hablando de metodología. Quiero decir, yo tengo que desarrollar, puesto que quiero aumentar mi grado conciencial, es decir, mi percepción de realidades ultrasensibles o más desarrolladas, desarrollar lo que yo soy realmente, que tampoco tengo muy claro a menudo qué es. Esto necesita una metodología. Esto no sé, evidentemente todos los iniciados la han tenido. Hay distintas metodologías, como ya he dicho. Y si necesito una metodología, también necesito una disciplina. Así que asistimos al hecho de que todos los que han desarrollado el grado conciencial lo han hecho con trabajo, con tesón, con conocimiento, con fe y con disciplina. ¿Cuál es la disciplina que podríamos sugerir? La primera, la verdad. No intentes ir más allá en tu interior de lo que realmente estás convencido. No hagas aquello que te gustaría ser, pero que no eres. Por eso, para desarrollar el grado consciencial, lo primero que hay que tener muy claro es quién soy yo. Ya lo decía Sócrates, conócete a ti mismo. Y no lo decía porque sí. Y no lo decía porque sí. Sócrates era un gran místico. Era un gran místico, sin duda, no solamente un gran filósofo. Y sabía que la llave que abría la conciencia pasaba por aprender lo que yo soy. Claro, porque todos nosotros tenemos un concepto de lo que somos, que probablemente no responde en absoluto a lo que somos. La gran sorpresa que sucede a la persona cuando pasa del plano físico al plano astral es que allí aparece con sus vestimentas reales, con sus apegos reales. Y la primera sorpresa es que uno creía ser otra cosa. No digo ni mejor ni peor. Uno se descubre todas las pasiones y todas las desórdenes y todas las que uno creía que no tenía y que sí, estaban operando dentro de sí. O creía ser más inteligente de lo que es, o creía haberse desarrollado mucho más de lo que se ha desarrollado. Porque tenía apariencia externa, sabía dominar muy bien su apariencia, la controlaba tanto hacia los demás para dar una imagen que se la acabó creyendo.
Por lo tanto, la primera norma es la verdad. En la Torah se dice Dios es Emet. Emet, verdad. Por lo tanto, alcanzar tu divinidad solo puede hacerse con verdad. Y con un rigor personal muy grande. Intentar siempre analizar dónde estoy. ¿Qué es lo que a mí me importa particularmente aquí? ¿Qué es con lo que no puedo vivir o lo que no estoy dispuesto a dejar? ¿Qué defectos o vicios que me arrastran excesivamente o al poder, o a la sensualidad, o a una pasión por el arte determinado, lo que sea, que no me deja, es decir, materialidad en definitiva, entre comillas, que no me permite subir? Eso requiere una gran sinceridad con uno mismo. Así que el gran problema, muchas veces cuando uno se sienta a meditar, que es una de las vías para adquirir el grado conciencial, es que uno empieza a querer encontrar lo que no hay. Y a veces los bombardeos mentales no son tan estériles, porque todo aquello que repetidamente se viene a la cabeza no es más que un mensaje de la divinidad diciéndote lo que verdaderamente te importa. Cuando tú te sientas a meditar, te vienen tus obsesiones reales, no las que tú crees que tenías, sino las que tienes realmente. Así que, por lo tanto, no es tan claro mente cállate, sino ¿qué te está diciendo tu mente? ¿Qué, entre el tumulto de cosas cada vez que te sientas a meditar, qué es lo que aparece con más frecuencia? Pues lo que aparece con más frecuencia es que tienes que saber qué es lo que tienes que trabajar. Sin duda, aquello que todavía no te permite despegar. Cualquier cosa. Cada uno sabe lo que es. Y lo que tú empiezas a notar cuando verdaderamente te desarrollas conciencialmente es que tu mente empieza a traerte otras cosas diferentes. Y tú notas también y no mentalmente, porque la mente no te va a dar casi pista de esto, porque no es algo que ella conozca, pero empiezas tú a sentirte que hay cosas, tendencias que tú tenías que ya no tienes, o las tienes menos fuertes. Eso es el desarrollo conciencial, es el verdadero salto cuántico. Eso no es fácil, pero en definitiva es lo que podríamos decir el regreso al Padre, el regreso a la divinidad, el regreso a tu auténtica esencia. Pero en ese regreso ha intervenido también el poder mental, porque la mente ha tenido un papel ahí, evidentemente. Y la mente se acalla cuando tu conciencia se eleva. Es decir, tenemos el poder mental y el poder conciencial. El hecho de que cuando te sientes a meditar el poder mental te acosa es porque tu nivel conciencial es muy bajito. Ten seguridad que conforme vayas subiendo tu nivel conciencial te va a ser más fácil nivelar, hasta que llegará un momento que será al revés el desnivel. Ese es el comienzo, el desnivel, es el comienzo del trabajo hacia adentro. Sabes que estás en la vía porque empiezan a pasarte cosas, empiezas a reaccionar de manera espontánea, como decía Ortega y Gasset, tus creencias son ya otras, es decir, ya hay cosas que no te cuesta trabajo forzar, no tienes que forzar, por ejemplo, mirar desde el punto de vista de los valores, que estamos educados como depredadores sexuales, casi todos, o por lo menos en la cultura que yo me he educado. Cuando el desarrollo conciencial hacia la mujer es más elevado, empiezas a notar que no desnudas a las personas con la mirada, que no estás pensando, que las puedes mirar verdaderamente como personas, y no solo eso, que te agrada tratarte con ellas porque te has liberado de la carga que te daba esa visión obsesiva, mental también. Es decir, el grado conciencial en ese punto tuyo ha subido el nivel mental y ahora domina ese nivel. Y igual sucede con la comida vegetariana, igual sucede con actitudes de poder, igual sucede con la importancia que le das a la opinión de los demás que tengan de ti, es decir, con el ego, con todo. Los niveles concienciales, cuando van subiendo, van de manera natural, sin forzarlo, van a ir equilibrando y superando a los niveles mentales. La mente se va a dejar seducir por la consciencia.
Y cuando la mente obtiene una experiencia directa de divinidad a través de la meditación o de cualquier otro sistema, pero particularmente, va a caer completamente en la seducción porque va a querer repetir esa experiencia y se va a hacer cómplice en la experiencia. Por lo tanto, la mente es un contrapunto con respecto. Estamos siempre en lo que llaman la dialéctica kantiana, la dialéctica hegeliana, la síntesis, antítesis, o sea, tesis, antítesis, síntesis. Siempre estamos igual. Y sucede igual. La mente y la conciencia funcionan igual. Al final, la síntesis es la divinidad, en este caso. El desarrollo divino. Porque, en fin, el nivel conciencial, cuando llega a la unidad, desaparece en la unidad. Es decir, se incorpora a la unidad. Esa es la síntesis. Por lo tanto, yo he querido poner una punta de lanza o dar una visión un poco diferente a esta dialéctica que se plantea demasiado habitualmente y que ya cala la conciencia de las personas casi como un paradigma. Nada que hace Dios está mal hecho. Solo nosotros no dominamos las fuerzas porque hemos perdido nuestra naturaleza, o mejor dicho, nuestra conciencia de nuestra real naturaleza. El viaje hacia la conciencia es un viaje hacia la divinidad. El viaje hacia la conciencia es transformar nuestra realidad en nuestro destino, nuestra realidad aparente. Es despertar a la divinidad. Ahora bien, hay un elemento en este camino que a menudo hay que repetir. Este camino requiere de mucha paciencia. Porque nosotros nos podemos ver con mucha simplicidad, pero nosotros somos muy complejos. Así lo ha querido la divinidad. Y hemos vivido muchas vidas. Y estamos cargados de experiencias que no llegamos a asimilar. Nosotros, uno de los grandes problemas que tenemos es que no llegamos a asimilar nuestras experiencias. Y en el siglo que vivimos hoy, el siglo XXI, nos hemos convertido en consumidores de experiencias. Por lo tanto, estamos en una rampa hacia abajo del grado conciencial, aunque creamos otra cosa. Necesitamos estar siendo estimulados permanentemente en nuevas emociones, sensaciones y visiones, porque estamos siendo otra vez reeducados hacia la mente desordenada. Y así el lenguaje cada vez es menos abstracto, más concreto y hasta ridículo. Eso refleja un estado mental todavía más pervertido, todavía más desordenado y más simple, no más sencillo, más simple, más en descenso. No para todos es así, pero sí hay una tendencia hacia ello. Y además, esta tendencia está siendo gobernada por los grandes intervinientes en el mundo, por las fuerzas más negras. Intentan hacer que veamos siempre la realidad de una manera mentalmente simple, conceptos simples, porque la mente simple y desordenada es manipulable. La mente, es decir, la actitud consciencial no es manipulable. Por lo tanto, tenemos que avanzar siempre con paciencia y digo paciencia porque los resultados, al no ser analizados siempre por la mente, tenemos que ir a la experiencia para ver ante la experiencia, pero la experiencia profunda, no la experiencia que antes me refería, vernos cómo estamos, o sea, qué somos realmente. Y luego hay que prevenirse respecto a las caídas. Hay caídas. Decía uno de los grandes sabios de la Torá que cuando alguien va a subir mucho, primero cae mucho. Es una ley, casi una ley espiritual, adivinaría yo. Porque claro, cuando alguien que ha subido a este nivel cae por debajo de lo que la primera sorpresa es que ¿cómo es posible que yo haya llegado a esta situación? ¿Sí?
Esto nos devuelve la humildad, porque a veces, cuando uno cree que ha subido, el ego se ensoberbece. Y por eso es una ley casi divina, es una ley divina, el que uno de cuando en cuando pegue un batacazo. Pero cuando una persona, digo consciencialmente, pega una caída, la energía que tiene que desarrollar para subir al nivel que estaba, a menudo lo parapeta o lo catapulta por encima del nivel que estaba. La verdad es que el desarrollo conciencial es a veces así, como una línea quebrada, siempre ascendente y cada vez más hacia abajo y más hacia arriba. Como decía el rabino Nachman de Breslev, hasídico, este mundo es un puente muy estrecho. Lo importante, y además abajo tiene un cortado muy grande, pero lo importante es no tener miedo. Y no hay que tener miedo porque hay que confiar en la divinidad. Dios responde siempre. Y Dios quiere que sus hijos vuelvan a Él. Y por lo tanto, la persona que se lanza a ese camino conciencial asumiendo los riesgos que eso comporta, va a ser asistido de la divinidad con mucho amor. Hasta hoy, de esta charla, creo que con estas ideas tienen ustedes suficiente para analizar sobre estos temas. Muchas gracias por su paciencia.